Hola, lo primero saludaos y daros las gracias por haberme invitado a participar en este trabajo que estáis haciendo y agradeceros también el interés que os tomáis por este tema. La primera pregunta que me hacéis es de dónde surge la idea inicial, cuál es el objetivo principal y por qué ponerla en Twitter. Bien, la idea inicial es algo un poco personal. Un tío mío muy querido, fue un poco la figura del abuelo que nunca tuve, había estado en Mauthausen y me marcó mucho cuando yo era un niño. Me inculcó una serie de valores de libertad, de tolerancia, de democracia, de cultura, que en aquellos años en que yo era pequeño, estábamos saliendo todavía del franquismo, era una España en blanco y negro, una España muy gris, pues a mí me sorprendieron, a mí me marcaron profundamente. Fue pasados los años cuando me enteré de su verdadera historia y cuando decidí que tenía que intentar investigarla. Hace algo más ya de 2 años, cuando tuve tiempo para hacerlo, empecé a investigar, a consultar archivos acerca de la historia de este tío mío, y cuanto más avanzaba y más me sumergía en el mundo de la deportación española, más me emocionaba con las historias de estos españoles que pasaron por los campos de concentración nazis, pero también más me molestaba, me indignaba el hecho de que yo mismo, como periodista que llevaba 25 años en la profesión, no conocía la mayoría de los detalles, no conocía la historia real de todos estos hombres y mujeres que pasaron tanto sufrimiento. Y por eso me decidí a escribirlo. Y no solo escribirlo en un libro, sino también a intentar difundirlo al mayor número de gente posible. Es ahí, digamos, donde surge la idea de trabajar las redes sociales. Yo sabía que el libro, Los últimos españoles de Mauthausen, iba a tener una difusión limitada. No todo el mundo a día de hoy compra libros, y especialmente hay mucha gente joven que no lo hace, que se informa a través de las redes sociales. Por eso, como mi objetivo principal era sacar del olvido a estos españoles, que se conozca su verdadera historia, surgió la idea de crear un perfil en Twitter para que a través de esta figura que he creado, Deportado 4443, llegue al mayor número de gente posible la verdadera historia, el verdadero sufrimiento de aquellos más de 9.000 españoles, hombres y mujeres, que sufrieron lo indecible y que se acabaron en los campos de concentración nazis fue ni más ni menos que por defender nuestra libertad, la mía, la vuestra, la de vuestros profesores, la de vuestros padres. Creo que merecían que recuperáramos su memoria, que le sacáramos del olvido, y por tanto esta iniciativa, ese es el objetivo que persigue. Me preguntáis de dónde han salido los diarios, el valor sentimental y monetario. Bueno, los diarios han salido principalmente de los familiares y también de los propios supervivientes, que son muy poquitos los deportados que estuvieron en los campos, que aún quedan con vida. Ellos son los que me lo han facilitado. El valor monetario, yo creo que no se puede dar un valor económico a este tipo de cosas. Lo que tiene es un valor histórico muy, muy importante, porque es verdad que suponen un testimonio de primera mano de lo que allí ocurrió, y es difícil encontrar ese testimonio de primera mano escrito por alguno de sus protagonistas. Ese es el verdadero valor que tienen, yo creo que histórico, aparte de sentimental, pero sobre todo histórico, y de alto valor también periodístico. ¿Qué acogida ha tenido el proyecto tanto en las redes sociales como a través de la web? Impresionante, la verdad es que ha sido sorprendente. A mí me ha emocionado ver la repercusión que tenía, el seguimiento, la cantidad de seguidores que ha tenido la cuenta Deportado 4443 y también la página que abrimos en Facebook, con lo cual yo considero que ha sido un éxito, porque hemos conseguido ese objetivo de llegar al mayor número de personas posibles. ¿Qué papel han jugado los diarios? Me preguntáis a la hora de documentarme para el libro, y qué otras fuentes he utilizado para recabar la historia. Bueno, el papel de los diarios ha sido muy importante, ha sido una de las fuentes. ¿Tiene más, tiene menos importancia? Bueno, yo creo que tiene la misma, ¿no? Y hay que darle ese valor. El resto de fuentes que he utilizado, primordial, el testimonio directo de los supervivientes, digamos el relato vivo que me han dado ellos, los supervivientes a los que he entrevistado. Otras fuentes, los archivos. He visitado archivos en España, en Austria, en Alemania, en Francia, en Polonia, en los que he encontrado numerosa documentación sobre lo que ocurría en los campos, cómo se organizaban, listados de prisioneros, listados de fallecidos también, asesinados en los campos de concentración. Y otra de las fuentes fundamentales ha sido otras obras, tanto periodísticas como literarias, que la mayoría de ellas están ya descatalogadas, ha sido incluso muy difícil encontrarlas, pero en las que me he basado también para construir la obra. Preguntáis si es importante conservar diarios para conocer estos periodos históricos y si creo que estos diarios son fuentes fidedignas o por el contrario tienen una visión parcial, partidista de la realidad. Yo creo que son muy importantes, por supuesto que sí. ¿Dónde está la clave?
en esa segunda pregunta que hacéis? ¿Son realmente fidedignas o son parciales, ¿no? Son visiones parciales. Bueno, las dos cosas no son incompatibles una cosa con la otra. Es verdad que resultan una visión parcial, puesto que al fin y al cabo es la visión que tuvo, en este caso, uno de los prisioneros, de los muchos que pasaron por el campo de concentración. Con lo cual hay que darle ese valor, el valor de cómo lo vivió puntualmente uno de los prisioneros. ¿Qué ocurre? Que esas visiones parciales, si las unimos unas a las otras, nos permiten tener una visión global de lo que ocurría en el campo, con lo cual la importancia es extraordinaria. Y claro que son una fuente fidedigna, claro que sí. Como todas las fuentes, hay que ponerlas, digamos, en su justa medida, en su justo valor, y hay que también someterlas, pasarlas por una serie de filtros. Yo todos estos documentos, junto también con los testimonios en primera persona que he recibido, lo que he hecho es contrastarlos, buscar otras fuentes que me corroboren o que me desmientan lo que se dice en ellos. Y después de pasar por ese filtro es cuando, digamos, los testimonios que son correctos, que responden a lo que realmente ocurrió en el campo, pasan a convertirse en una fuente de primera mano porque nos ofrecen algo que es muy difícil de conseguir, ¿no? La visión, la mirada de uno de los protagonistas, con lo cual hay que darles un valor, yo diría que esencial a todos estos testimonios. Me preguntáis también si yo escribí un diario en mi juventud y en caso afirmativo, ¿por qué? No, la verdad es que no escribí nunca ningún diario y aún así os respondo el ¿por qué? Bueno, porque no consideré que lo que yo estaba viviendo, digamos, tenía la importancia para hacerlo. Sí lo he hecho posteriormente en alguno de mis viajes de trabajo, en alguno de los recorridos periodísticos que he realizado, porque ahí sí consideraba que realmente lo que vivía, lo que veía, merecía la pena ser plasmado en un diario. Aún así, me parece muy bien que os animéis vosotros mismos, que cualquiera se anime a realizarlo, porque es verdad que es una forma de dejar constancia de que no se olviden cosas que a lo mejor en este momento no les damos valor y que pasados los años pueden tener un altísimo valor para nosotros a nivel personal, incluso más allá, ¿no? Como reflejo de lo que se vivía en un momento concreto de la historia. En caso negativo se ha planteado escribirlo, creo que os he respondido ya. Lo escribo cuando considero realmente que las vivencias que tengo, el periodo por el que paso, merece la pena contarlo en un diario. Decís si muchas personas culturalmente relevantes han escrito diarios personales que nos ayudan a conocerles mejor y si eso puede tener también importancia cultural. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo aquí sí haría un matiz. Si son culturalmente relevantes, es decir, si estamos hablando de escritores, estamos hablando de pintores, estamos hablando de personas del mundo de la cultura, que es específicamente lo que me preguntáis, creo que tiene un alto valor, que aportan desde luego un punto importante para conocer su historia. Si ya hablamos de políticos, hablamos de personajes relevantes del ámbito ese, del ámbito, digamos, del poder, aquí sí creo que hay que tomarlo con muchísimo cuidado, con muchísima precaución, y si normalmente siempre tenemos que pasar todas las fuentes por un filtro, en este caso yo las pasaría por 10, por 20, por 30 filtros, porque es verdad que nos ofrecen muchas veces una historia aquí sí muy sesgada de lo que realmente ocurrió. Y os voy a poner solo un ejemplo, porque lo he sufrido yo, digamos, en primera persona en esta investigación de la que estamos hablando, y es Ramón Serrano Suñer, ministro de la Gobernación de Franco, cuñado de este, ha escrito diarios, ha escrito libros, memorias, etcétera, todas absolutamente falsas, absolutamente sesgadas, absolutamente teledirigidas para lavar su imagen, para salvar, digamos, los muebles y para ofrecer una imagen amable de alguien que en definitiva fue un aliado fiel de Hitler, un cómplice más de todos los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente de los crímenes que se cometieron en España y especialmente de la deportación de esos más de 9.000 españoles a los campos de concentración nazis. Luego, si vosotros tenéis ocasión de leer algunos de sus diarios o memorias, os encontraréis con la imagen idílica de un hombre que salvó a España a entrar en la guerra mundial, de un hombre que metió a España en la modernidad. Bueno, mentiras, mentiras y más mentiras. Por eso digo que en el caso de políticos, en el caso de líderes, también en el caso de cualquier persona, porque es verdad que todos tendemos a idealizar nuestra propia figura, hay que pasarlo por muchos filtros antes de darles cualquier tipo de veracidad. Paso a las dos últimas preguntas. ¿Cómo creo que se hubiera vivido un conflicto como la Segunda Guerra Mundial si hubiera existido Internet
y redes sociales como Twitter? Bueno, parece una pregunta fantástica. Yo me la he hecho, desde luego, cuando he creado este perfil de Deportado 4443. Yo creo que se hubiera vivido de una forma diferente. Incluso yo creo que probablemente hubieran podido cambiar muchísimas cosas en la historia, porque es verdad que las redes sociales permiten que el más humilde de los ciudadanos, la última de las víctimas, cuente su historia y esa historia se pueda amplificar y pueda llegar a miles y miles y miles y millones de personas. De tal manera que es verdad que si yo creo, imaginemos por un momento, que la población judía hubiera podido empezar a narrar en tiempo real su historia, si nuestros deportados, como hemos hecho ficticiamente en este caso, hubieran podido contar que estaban en el campo de concentración y todo lo que allí estaban padeciendo, yo creo que los líderes políticos quizás se hubieran obligado a actuar de otra manera. Así que sí, creo que efectivamente si hubiera habido redes sociales el efecto hubiera sido tremendo hasta el punto de que yo creo que hubiera podido cambiar el propio curso de la historia. Preguntáis si he tenido la oportunidad de conocer a los pocos supervivientes de los campos de concentración que pueden contar su historia y cómo me sentía al hablar con ellos. Bueno, he respondido un poco sí, efectivamente. Mi libro está basado en muchas fuentes, como os he comentado antes, pero una de ellas son las entrevistas que he realizado con 18 de los españoles que todavía permanecen con vida. Yo calculo que deben quedar como un máximo de 25. A los que no he entrevistado es porque están en unas condiciones ya físicas que no se lo permiten, o sencillamente en muy poquitos casos, 2 o 3 casos, porque bueno, están en una edad muy avanzada y han preferido no atender mi petición. Pero con los otros 18 supervivientes, bueno, lo que he sentido, pues he sentido emoción y admiración. Y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque no hay ni un atisbo de rencor en ellos. Después de todo lo que han sufrido, después de todo lo que han pasado, no guardan ningún rencor. Ellos que estuvieron en el mayor de los infiernos, paradójicamente, el mensaje que transmiten es de, no voy a decir de perdón, porque no es de perdón, pero sí de aprender de lo que ha ocurrido sin rencor para que no se repita. Hay que mirar hacia el pasado, claro que sí, hay que mirar hacia el pasado porque además este pasado no es tan lejano. Solo si vosotros ahora mismo miráis a Grecia os encontráis que hay un partido neonazi, que es tercera fuerza política allí. Y si miráis a Francia, el Frente Nacional, un partido de extrema derecha, es la segunda fuerza, puede incluso llegar a ser la primera fuerza en Francia. Con lo cual, estas no son historias del pasado, son historias de verdad muy presentes. Y de hecho, bueno, todos los españoles que acabaron en los campos nazis, todos los que sufrieron aquel horror de la Segunda Guerra Mundial eran gente como nosotros, gente como vosotros, que nunca pensó que iban a pasar por aquel sufrimiento, que estaban, algunos de ellos, los que tenían suerte, pues en algún colegio, en algún instituto, en alguna universidad, y desde luego nunca se les pasó por la cabeza pasar por 2 guerras e incluso acabar entre las alambradas nazis, con lo cual no son historias del pasado. Y como os decía, me han producido emoción por eso, por la falta de rencor, y una emoción ya personal también de ver a hombres de más de 90 años que siguen llorando como niños cuando recuerdan todo lo que sufrieron en los campos, cuando recuerdan cómo mataban a sus compañeros, cómo torturaban a sus padres, a sus hermanos, esos alemanes, esos nazis, ¿no? De tal manera que yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordarles para que no se repita la historia y, eso sí, considerarles héroes, porque Francia, por ejemplo, les considera héroes, Alemania les considera héroes y, paradójicamente, aquí en su país les tenemos olvidados. Espero que esto también contribuya a que salgan del olvido y que vosotros, de alguna manera, después de este trabajo y después de esta charla, aunque haya sido en la distancia, os anime a luchar porque se conozca la realidad de la historia y porque estos héroes no sean olvidados. Un saludo para todos.